El tema que nos convoca el día de hoy lo denominamos personas en situación de calle, grupos especialmente vulnerables y complejidades. Para esta ocasión contaremos con la participación de Francisco Román Verdugo, asistente social de profesión de la Universidad de Chile, director ejecutivo de Fundación Gente de la Calle. Además de Nelson Arellano Escudero como moderador, quien es académico en doctorado de estudios transdisciplinares latinoamericanos en la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, trabajador social, licenciado en Servicio Social y Profesional, Asistencia Social de la Universidad de Valparaíso, además de ser presidente del directorio de Fundación Gente de la Calle, entre otras cosas. Nuevamente le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, también agradecer al Museo de la Memoria una vez más por su apoyo. Y la primera parte constará con la exposición de Francisco Román. La organización de las preguntas estará a cargo de Nelson Arellano, y les dejamos abierta la posibilidad de realizar sus preguntas a través del chat. Les pedimos que silencien sus micrófonos, por favor. Y esta sesión va a estar grabada. Adelante, Nelson. Muchísimas gracias, Diego. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Es un enorme placer, pero además es un privilegio muy grande poder participar de esta instancia en la que nos encontramos en esta tarde. Como ya lo destacaba muy bien Diego, de un día que tiene una carga importante para nuestro tiempo presente, pero también para el tiempo por venir, ¿no? En esta misma medida, digamos, que sí veíamos venir las cosas que están ocurriendo, es que también Fundación Gente de la Calle tiene una perspectiva que apunta al mediano y al largo plazo. En este ciclo de charlas es justamente que se busca poder abrir las discusiones y tener los elementos de base para análisis y debate que nos permitan entender cuál es este fenómeno y las distintas aristas que tiene. Entonces, en el día de hoy, Javier, en breves minutos más, va a introducirnos dentro de su perspectiva la cuestión de los grupos especialmente vulnerables y las complejidades. Para mí también es muy especial estar en esta instancia, porque en cada ocasión que puedo me encargo de recordarle a Javier, pero hacerle saber a los demás que él fue también mi maestro en el trabajo social en los ya largas décadas de los años 90, cuando me tocaba ser estudiante de pregrado. Por lo tanto, sé muy bien, digamos, que es una ocasión muy importante para poder discutir, debatir y plantear preguntas, reflexiones que ustedes crean que son pertinentes, oportunas, pero también las que son impertinentes y las que son inoportunas. Así que les invito a escuchar con mucha atención a Javier, tomar nota de sus preguntas, ponerlas en el chat, y si alguien se anima también, al final podemos tener ahí una conversación abierta con el micrófono libre para quienes quieran expresar también su apreciación sobre estos temas que nos va a poner Javier en frente. Amigo mío, querido, adelante, por favor, Javier. Gracias, Nelson. Buenas tardes a todas, a todos. También quisiera hacerme parte de los comentarios de Diego y de Nelson respecto a lo que vivimos, a la jornada que vivimos ayer, que sin duda es un hito histórico, lleno de emoción, de esperanza, de fuerza, que abre, ¿sí?, posibilidades de poder tener una nueva constitución, que ya veremos cuál será su resultado, pero que en la esperanza de que temas como el de la situación de calle, de las poblaciones vulneradas, en general de la pobreza, de la extrema pobreza, tengan espacio, no sé cómo, pero que seamos escuchados, pero no los que trabajamos solo los que trabajamos con las personas en situación de calle, sino que también las personas en situación de calle. Como fundación haremos todos los esfuerzos en este periodo que viene por generar espacios
de todos los que nos involucramos con el tema calle, pero particularmente las propias personas en situación de calle, para que su voz también se escuche. Ya generaremos nuevas versiones de asamblea, de conversatorio, dotaremos de argumentos, de fundamentos, de datos que sean necesarios. En eso, como fundación, nos queremos jugar, ¿sí? Y aprovechar esta oportunidad única, tal vez, al menos en este periodo, para que las personas invisibilizadas, ¿no?, en situación de calle puedan tener también voz, rostro, poder, para que puedan ir y lograr un objetivo que tenemos como fundación, que hemos planteado desde hace varios años, que es esta perspectiva de la erradicación dentro de una mirada o un enfoque de los derechos humanos. Así que me parece importante, no han pasado ni siquiera 24 horas de que tuvimos los resultados, señalarlo. Creo que faltan todavía más elementos para los análisis y para saber por dónde van a ir recorriendo, ¿sí?, o canalizándose todas estas grandes e importantes demandas de todo un país. Así que en ese marco, hablar de la situación de calle desde el lente de los derechos humanos cabe perfectamente, y en eso saludo los esfuerzos del equipo, particularmente el equipo de comunicaciones, que nos ha propuesto estas 6 charlas, en la cual esta es la segunda, ya en la semana anterior estuvo Ignacio con nosotros, hablando sobre el proceso constituyente y la situación de calle, y la que sigue entiendo que será sobre salud y situación de calle. Ahora, es verdad que lo convocamos como charla, pero más bien mi invitación es hacerle un pequeño giro, y me gustaría que este espacio fuera más de conversación, un conversatorio, donde para provocar la conversación quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones, análisis, conversaciones internas de la Fundación que hemos estado realizando en estos últimos años, en estos 5, 6 años, 3 años, con más fuerza, en que hemos tratado de introducir como un elemento central de la problemática el tema del derecho, ¿sí? El tema de mirar desde una perspectiva de derecho, alejándonos dentro de lo posible, ¿sí?, de toda mirada asistencialista, asistencial o caritativa, que lamentablemente ha estado muy presente en la intervención que nosotros hemos realizado también, pero que otros realizan y mantienen, que incluso llega en algunos casos a tener política que ahora último posibilidad de la salida cuando, como lo decía, donde debería con caridad, ¿no? Y él lo decía, justicia no lo logre, no logre lo que se necesita, recién ahí la caridad. Lamentablemente aquí tenemos invertido y partimos por la caridad, recién ahora estamos planteando en el tema de los derechos y de la justicia. Seguro que todos los que estamos ahora en esta conversación, algún acercamiento tenemos al tema de la situación de calle, y quisiera poner un punto
de una reflexión que venimos realizando como equipo, que tiene que ver con cuestionar el concepto de persona en situación de... Ya lo voy a enunciar después. Pero decir que es un concepto bastante nuevo. Recién aparece junto con la política pública a partir del 2004-2005, cuando por primera vez el Estado chileno asume las primeras acciones para hacerse cargo o intentar hacerse cargo de esta problemática que anteriormente siempre estuvo vinculada al trabajo de la sociedad civil, particularmente de las iglesias. Junto con esa definición de personas en situación de calle, que como ya adelanté, tenemos algunos reparos, se empezó a dimensionar, a caracterizar, a cuantificar la situación de calle en Chile. Y ahí reconocer los esfuerzos que se han hecho. Les voy a pedir a Andrea que les pueda compartir los links de esos documentos. El primer esfuerzo es del Catastro 2005, que es el primer acercamiento que hay a la realidad en una acción conjunta de organismos públicos y privados para caracterizar a las personas en situación de calle. Ya eso nos señaló, nos fue definiendo algunas situaciones, características, ubicaciones, diferenciaciones que fueron integradas de alguna manera, no lo necesario, con la realidad. ¿Ah? Ahí está atrás. En esta misma línea de esfuerzo, el 2011 se hizo el segundo catastro, que se le llamó el primer catastro nacional, que esa era su característica, que permitió un mayor acercamiento a esta realidad, y quedó el compromiso no cumplido de realizar un catastro el 2016, ¿sí? El que fue reemplazado por el registro social hogares, anexo calle, que es un instrumento interesante pero insuficiente para conocer la realidad en una mirada más global de la situación de las personas en situación de calle. Este instrumento permite, de alguna manera, cuantificar, caracterizar, pero lo hace desde los sujetos individuales y no de los... y en ese sentido interesante también porque permite mirar la trayectoria, ¿sí?, de la persona. Por lo tanto, dentro de lo que le pido a Andrea que comparta con ustedes, está un trabajo que realizó un sociólogo por encargo de la Fundación, Mario Domínguez, que es el primer esfuerzo por sistematizar desde la Fundación los datos que aparecen en el registro social calle. Estamos en pleno proceso de un segundo trabajo que espero que pronto lo podamos compartir. Ojalá que lo tengamos listo, o más bien presentado, está casi listo, presentado antes que termine este ciclo de charla. Me parece interesante también un documento que se crea en el 2015, que se llama Hacia una tipología de personas en calle, generada en calle de Chile o en Chile, que es generada por el Ministerio de Desarrollo Social. Así que ahí, para poder profundizar, comprender, ¿sí?, complementar, ¿sí?, lo que les voy a presentar a continuación, puede ser interesante. Bueno, decir que siempre es difícil, ¿sí?, y no solamente en Chile, sino que a nivel general, el estudiar el fenómeno calle, ¿sí?, sus características propias, lo heterogéneo que es el mundo de la calle, lo temporal en algunos casos, lo oculto, ¿sí?,
genera grandes dificultades para su acercamiento. Por lo tanto, saludar todos los esfuerzos, como lo he nombrado anteriormente, pero también muchas tesis, muchos trabajos desde el mundo académico por acercarse a esta realidad, han permitido que tengamos algunos elementos más para poder comprender, pero no solamente para comprender, sino que fundamentalmente para intervenir, ¿sí? Que es al menos desde el lugar en el cual se para la fundación. Los datos, así en términos generales, en el catastro del 2011 se hablaba de 12.255 personas. Según el registro social calle del año 19, o sea, 8 años después, estamos hablando de 15.500 personas. Por lo tanto, lejos de disminuir la situación de calle, a pesar de la política pública, sigue creciendo. Y sigue creciendo dentro de los datos que maneja, de los datos oficiales. El gobierno, el Estado. Hay un cierto idea o acuerdo entre las organizaciones que trabajamos desde la sociedad civil, que antes de la pandemia habían 20.000 personas en situación de calle. Y eso se da porque el registro social de calle no logra, ¿sí?, registrar, ¿sí?, al 100% de las personas, por distintas razones que quedará más claro cuando entreguemos este trabajo que estamos a punto de publicar. Sin duda la pandemia vino a agravar la situación en términos de características y de cantidad de personas en situación de calle, y a partir de un dato que se maneja en la Comuna de Santiago, hicimos un pequeño ejercicio de subir porcentualmente lo que en Santiago era una realidad hacia el resto del país. Eso nos significa, o nos da como nos arroja, sabiendo que es un dato que no tiene ninguna base práctica, concreta, ¿no?, objetiva, que estaríamos hablando actualmente de 24.000 personas en situación de calle. Ahora, todos los estudios de alguna manera nos entregan una cierta ponderación o porcentaje de algunas situaciones que son recurrentes. Y de eso nos dice que la mayoría coinciden en eso, puntos porcentuales más, puntos porcentuales menos, que el 47% de las personas en situación de calle viven en la región metropolitana. Si tenemos como referencia datos de la sociedad civil, de los 20.000, estamos hablando de que en la región metropolitana habrían 9.400 personas. De esas, del total de las personas en situación de calle, el 16%, insisto, puntos más, puntos menos, serían mujeres. Por lo tanto, con esa misma referencia de los 20.000 estaríamos hablando de 3.200 mujeres en calle, lo que nos deja 16.800 hombres en calle, que representarían el 84%. Acá hay un dato que tiene que ver con el punto específico que nos convoca. Hablábamos de las personas especialmente vulneradas. Ahí tenemos que trabajar y darle vuelta, y ahí puede haber toda una línea de conversación posterior si estamos hablando de personas vulneradas o vulnerables, ¿sí?, que no es lo mismo. Estos datos dicen que el 6,5%, o sea, más o menos 1.300 personas, insisto, como referencia a los 20.000, son menores de 18 años, o sea, son niños, niñas o adolescentes. El 16,6% son mayores de 60 años, que serían 3.320 adultos mayores. Vuelvo a insistir, con referencia a los 20.000. Y el 15,40, el 15,38 son personas con discapacidad psíquica. En términos numéricos significarían 3.076 personas aproximadamente. Es súper importante este elemento. Tenemos una población de
niños, niñas y adolescentes en situación de calle significativa, tenemos una población adulto mayor en situación de calle y tenemos una cantidad importante de personas con discapacidad psíquica. Voy a volver sobre ese tema después para profundizar, para terminar de entregar algunos datos. El promedio de edad de las personas en situación de calle es de 44 años, lo que a todas luces da cuenta que es una población joven, en plena capacidad productiva. Quedó atrás esa imagen, ¿sí? Al menos cuando nosotros comenzamos la fundación del Viejo del Saco, de un adulto mayor, ¿sí? Muy ligado al tema del alcoholismo, con un promedio de permanencia de 5,8 años, lo que nos hace ver de que hay una cierta tendencia a la cronicidad en calle. Otro dato que nos arroja, ¿sí? En estos porcentajes que hay que precisar y objetivizar más, que un número muy significativo, casi un 70%, realiza algún tipo de trabajo precario, temporal, pero estamos frente a una población trabajadora. Y un último dato que quiero entregar es que al menos que sale desde el catastro nacional, que el 78,3% de las personas manifiestan expectativas de vivir en forma distinta en la calle. Y eso para sacarnos un poco un mito, un tabú, ¿sí? Que se ha ido instalando de que las personas quieren vivir en la calle. Nosotros somos de la idea de que las personas no es que quieran, sino que se ven obligadas a vivir en calle. Ahora, les comentaba que el concepto de personas en situación de calle es relativamente nuevo, tiene 14 años, ¿sí? Por ahí, 16, que ha ido teniendo pequeñas modificaciones, pero que transita siempre dentro de la línea de la ausencia de techo. Y me atrevo a leer textualmente lo que dice el Ministerio de Desarrollo Social y que por lo tanto, de alguna manera, todos los demás asumimos como el concepto de personas en situación de calle. Dice que son aquellos que carecen de residencia fija y que pernoctan en lugares públicos o privados, que no tienen las características básicas de una vivienda, aunque cumplan esa función. No incluye los campamentos. Asimismo, aquellas personas que, de conformidad con una reconocida trayectoria de situación de calle, reciben alojamiento temporal o por periodo significativo provisto por instituciones que les brindan apoyo biopsicosocial. ¿Qué se puede decir respecto a qué podemos decir de esta definición? Bueno, lo que ya reafirmar lo que digo, que parece que aquí todo el tema se reduce a un tema de ausencia de techo, en términos de la permanencia, en términos de la calidad, de la propiedad, pero que ahí sería el gran problema o la gran dificultad de las personas en situación de calle, desconociendo, por otro lado, todo lo que la complejidad, ¿sí? O las complejidades que tiene la situación calle, que ya sabemos que es multicausal, que es diversa, que es compleja, y de eso el concepto oficial no se hace cargo. Quedan conceptos o frases dentro de este concepto, ¿sí? En forma muy imprecisa, ¿sí? De que esto debe decir en conformidad con una reconocida trayectoria de la situación de calle. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Sí? Reconocida por quién, ¿sí? Por el mismo sujeto, ¿sí? Y ahí hay un tema, que también puede ser tema de conversación posterior, esto de autodefinirse o autopercibirse como persona en situación de calle. La puerta de entrada en general y de contacto que tenemos con las personas en situación de calle es que dicen eso, que yo soy una persona en situación de calle, por lo tanto, vengo acá a solicitar un servicio, una orientación. Me llama la atención cómo en un periodo de pocos años,
este concepto haya sido ya asumido o autoasumido por las personas. Entonces podría ser que esa reconocida trayectoria, podría ser que la persona se reconozca a sí misma. Pero también se abre la posibilidad a que un tercero, y en este caso, al parecer, esa es la idea, es que estas organizaciones, ¿sí?, que brindan apoyo biopsicosocial y que eventualmente los albergan, son los que podrían determinar quiénes son y quiénes no son personas en situación de calle. Otro elemento que podría ser, ¿sí?, pero dado que no cubre el 100% de las personas, podría ser el estar inscrito en el registro social calle. Que como digo, es un avance, es un instrumento interesante, pero insuficiente. Entre otras cosas, porque no es el 100% de la población, porque hay problemas de diseño, pero también en su implementación. Ahora, ¿por qué a lo mejor este énfasis o este punto de poner como lo más relevante la falta de techo? Tal vez podría haber sido motivado por alinearse o estar en sintonía con el concepto que se usa más internacionalmente, que se habla más frecuentemente de los sin techo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es interesante de este concepto, persona en situación de calle? Que reconoce la calidad de persona y se aleja de todas esas denominaciones que teníamos previamente, del indigente, del vago, etc. Y por lo tanto, reconocer como persona, yo sin duda es un avance. Reconocer que es una situación, aunque, y me hago referencia a esa permanencia, ¿sí?, que es promedio de 5,8 años en calle, para muchos casos en realidad es una condición. Personas que han estado prácticamente gran parte de su vida, o toda su vida, transitando desde dispositivos, ¿sí?, de apoyo, estoy pensando particularmente Sename, o sea, el Sename sí, fundamentalmente, que dice que el 22% de las personas en situación de calle pasaron por el Sename, las personas que estuvieron en cárcel, las personas que estuvieron en los manicomios, que han estado en una situación casi permanente de calle. Por lo tanto, eso de hablar de la situación, yo creo que es otra cosa que tenemos que poner en paréntesis, en cuestionamiento. Ahora, lo que más, y esto lo hemos planteado desde hace bastante tiempo desde la Fundación, lo que más cuestionamos de ese concepto de persona en situación de calle es que esconde la diversidad y tiende a unificar, ¿sí?, a un grupo que es muy heterogéneo, ¿sí?, que tiene realidades muy específicas, cada una con sus propias complejidades, necesidades, y que lo más importante es reconocer eso, es que requieren atenciones especiales y diversificadas. El tener un concepto como el que se usa desde la política pública, validado también por todos, significa que de alguna manera todas las respuestas son estándar, y por ser estándar finalmente no le sirven a nadie en particular. Y de ahí el fracaso, ¿sí?, yo creo que fracaso, que lo digo en función de que al menos el número ha aumentado, no sé si ha cambiado necesariamente, pero sí ha aumentado en el tiempo a pesar de la política pública. Y es porque tenemos políticas que no consideran esta diversidad de complejidades y de situaciones específicas. Entonces, necesitamos un concepto, o sea, claro, compartido, que englobe la realidad, pero que permita, de alguna manera, distinguir, diferenciar las distintas realidades que tienen las personas en situación de calle. Y aquí vuelvo brevemente a algunos números, ¿sí? Sí, efectivamente hay 20.000 personas en situación de calle, como asegurábamos, como afirmábamos, al menos la sociedad civil, y a veces también reconocido por algunas personas del Estado,
la cantidad de niños en situación de calle son 1.300. Más o menos 3.076, ya lo decía, pacientes psiquiátricos, y un poco más de 3.320 adultos mayores. Todo eso suma 7.696 personas, casi 8.000, lo que representa el 38 y fracción, estamos casi ahí en el borde del 40%. Esta población, los niños, niñas, adolescentes, pacientes psiquiátricos, adultos mayores, nosotros como fundación planteamos que no debieran ser consideradas personas en situación de calle, sino que personas especialmente vulneradas o vulnerables. Ahí donde tenemos que entrar a precisar. Me quedo con que son vulneradas. Ahora, ¿por qué hacer esta diferencia? Porque son personas que además, ¿sí? Se supone que deberían ser resguardadas, particularmente o especialmente por el Estado chileno. Y esto lo decimos a razón de qué? De que el Estado chileno tiene firmados, ¿sí? Acuerdos internacionales ratificados en Chile, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes, y de los pacientes psiquiátricos. En los adultos mayores está más en discusión, si bien es tema dentro de las discusiones internacionales, en las Naciones Unidas, todavía no hay un documento final, pero que sí dice que son los estados los que deberían garantizar la vida, ¿sí? Y el cuidado de esta población en particular, de esta población en particular, de los niños, niñas y adolescentes, de los pacientes psiquiátricos y los adultos mayores. Esta es la población claramente que requiere de los resguardos institucionales, de los cuidados de la vida, ¿no? Como sociedad y como Estado, ¿sí? Pero sobre todo como sociedad, tenemos que velar porque son ellos los más, comillas, bien entre comillas, indefensos dentro de la situación en situación de calle. ¿Javi? Por lo tanto, sacamos casi 40%, nos queda un 60% de población que nosotros, más bien por una definición por negación, por así podríamos decirlo, decimos que debiese entenderse que las personas en situación de calle son solo los mayores de 18 años, menores de 60 y que no tengan discapacidad psíquica. ¿Sí? Javier. Sí, dale. Sí, unos 5 minutos para ir ya, súper, cerrando. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Súper. Entonces, estas personas en situación de calle, ¿sí? Que son los mayores de 18, menores de 60 y no son pacientes psiquiátricos, a su vez presentan lo que llamamos las complejidades. De ahí claramente, creo que va a haber rápido consenso en eso, de fácil comprensión, no es lo mismo ser hombre, mujer o pertenecer a la diversidad sexual, ¿sí? En calle. Se llega a calle por distintos, ¿sí? Un hombre, una mujer, alguien de la diversidad o de la divergencia sexual, llega a calle por distintas razones. ¿Sí? Vive la situación de calle de manera distinta. Y si hay alguna posibilidad de salida, también son diferenciadas. Entonces ahí tenemos una primera complejidad. Una segunda complejidad, creo que es súper importante, es esta cosa de la permanencia. ¿Sí? Se habla de, ahí hay una serie de categorías que en unos documentos que propuse de respaldo, hace mucha diferencia. Una de las diferencias tiene que ver con la cronicidad. No es lo mismo llevar semanas, meses, sobre todo ahora con este tema de la pandemia, a llevar años y a llevar la vida en la calle. ¿Sí? La cronicidad en calle tiene que ser abordada, entendida, comprendida, abordada de manera distinta. Ahora último, trato de apurar un poco, ¿sí? Esto a partir de hace 3, 4 años, hay una diferencia fundamental, ¿sí? De la población en calle, que es la diferencia por nacionalidad. ¿Sí? No es lo mismo ser chileno que ser extranjero o migrante en calle, ¿no? Las razones
claramente son distintas. La población migrante en calle está básicamente con un problema de el tema de la tramitación de su documentación que le impide acceder a trabajo, a la salud, a contratos de arriendo decentes, ¿no? Y quedan expuestos a la explotación, ¿no? La discriminación, la explotación. Por lo tanto, ahí hay un tema. Y así podemos ir sumando, no es lo mismo ser persona en situación de calle en una ciudad o en una región como Santiago y serlo en Punta Arenas, serlo en Arica. Todos estos elementos a nosotros nos parece que son fundamentales de entender, de comprender, de tenerlo a la vista al momento de diseñar, ¿sí?, política pública. Ahora, sin duda, a la base de todos, ¿sí?, y eso es lo fundamental, es que tanto niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, pacientes psiquiátricos y esta población que describimos, siempre, ¿sí?, hay una vulneración de uno o más derechos. Y de ahí que nosotros vinculamos y nos apostamos, ¿sí?, por el tema de que el tema de las personas en situación de calle, que hay que diferenciar entre las personas en situación de calle y la situación de calle, tiene que ser mirada desde una perspectiva de los derechos humanos. Si quieren lo dejo por ahí, y sobre todo, como decía, más que una charla, más así, una clase, no estoy para eso todavía, sí quisiera entrar a un diálogo, a una conversación, a un pimponeo, en el entendido de que estos son temas que nosotros hemos abierto, que no los tenemos cerrados, que no los consideramos verdades, que siempre estamos en la búsqueda, ¿no?, de poder tener una mayor comprensión. Y de ahí, bueno, con la oreja muy parada a la realidad, a las personas en situación de calle, a lo que les pasa y lo que les puede estar pasando, pero también al mundo de la sociedad civil, al mundo de la academia. Escuchamos un poco menos, porque creo que ya lo hemos escuchado mucho, muchas de las cosas que hacen no nos gusta al Estado, pero sin duda tenemos que dialogar con ellos también sobre estas cosas, ¿no? Y no cuánta plata te transfiero, o solo cuánta plata te transfiero para que hagas tal o cual cosa que está probado, que parece ser que no da los resultados. La ausencia, y con eso sí termino, la ausencia de un trabajo preventivo, comprometido además por la política pública, pero que no se hace. Tenemos que ponerle un tapón al Sename para que siga expulsando a personas o niños que pues, son adultos a la calle, a la cárcel, tenemos que ponerle un tapón preventivo, ¿sí?, al psiquiátrico, al Senama, ¿sí?, y ahí, bueno, todo el tema de la AFP, de las bajas pensiones. Y por eso, bueno, y cierro con eso, me quedo con la esperanza de los resultados del plebiscito de ayer. Así que ya, Buenísimo. disponible para conversar. Sí. La idea es que podamos explotar al máximo no solo este espacio, sino además este instrumento que estamos utilizando en esta conversación telemática. Está disponible el chat, por si alguien quiere. A plantear allí alguna pregunta o comentario, consensos, disensos, discusiones, debates o otras perspectivas, son cuestiones que tenemos que incorporar. Al escuchar a Javier, estaba pensando justamente dentro de toda la información que nos entregaba, a propósito de la emergencia, ¿no?, la aparición, ¿no?, de esta nomenclatura de personas en situación de calle, el año 2004 al 2005, por ahí, la relevancia que tiene esto en función de un seminario que se organizó en la Universidad Católica de Santiago el año 2007, abordando justamente la cuestión de las personas en situación de calle, y que resultó en una publicación, el número 75 de la revista de Trabajo Social de la Universidad Católica de Santiago, y que aborda justamente estos problemas, ¿no? Estamos hablando la publicación data del año 2008, y que se está intentando configurar, ¿no?, esta nomenclatura, esta
esta población, ¿no? A ver qué parámetros se pueden utilizar. Es muy elocuente, digamos, con los la docena, digamos, de artículos que se presentaron, o comunicaciones para efectos de ese seminario, la carga cuantitativa que existía, ¿no? Y la idea que performateaba, ¿no?, esta posibilidad de generar un tipo de sujeto a partir de ciertos indicadores. Creo que en este sentido, ¿no?, la invitación que nos está haciendo Javier es justamente la de desandar esos pasos para retomar las cuestiones que son iniciales, que tienen que ver con los criterios, ¿no?, con los modos en los cuales se llegan a producir las tomas de decisiones. Por lo tanto, establecer estas condiciones o características de la población sobre la base de los mismos censos nos hace pensar en una dimensión cualitativa de este fenómeno. Entonces, es muy importante aquí poder compartir apreciaciones. Creo que hay cuestiones también que se deben incorporar a la discusión a propósito de las dificultades para estudiar el fenómeno, ¿no? Y lo que Javier nos decía a propósito de comprender para intervenir. Es decir, es un cierto prototipo, ¿no?, de la investigación-acción, si se quiere, en algunos parámetros académicos, o que podría tener cabida también en ciertas dimensiones del quehacer de la innovación, por ejemplo, reuniendo elementos de ciencia y tecnología. En fin, que hay bastante, bastante que discutir aquí. Nelson, Diga, adelante, Diego. me gustaría hacerle una pregunta a Francisco. De acuerdo, primero, felicitar y agradecer el recorrido que nos hace de acuerdo a los diferentes estudios y censos durante estos últimos años. Me gustaría llevar el tema más a la actualidad, de acuerdo al gobierno actual. Y en el gobierno actual, en la cartera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, han pasado Sebastián Sichel, Christian Monkeberg y la actual ministra Carla Rubilar. Según tú, Francisco, ¿esto a qué responde? ¿Hay ineficiencias? ¿Hay poco compromiso de acuerdo a las responsabilidades reales que tiene que tener el Estado? ¿A designaciones erradas? ¿A qué? Todas las anteriores, por decirlo de alguna manera. Sin duda, yo creo que estos cambios dan cuenta de que es un ministerio no tan relevante, ¿sí? Y que por lo tanto sus ministros son muy fácilmente cambiables, ¿sí? Y es porque no hay una mirada, una perspectiva y no se le da la importancia a todos los programas, y entre ellos el de calle, dentro de la agenda pública, ¿no?, de los estados, de los gobiernos, de este gobierno en particular. El Noche Digna fue creado durante la primera administración de Piñera, pero más bien vino a resumir o a hacer una síntesis de lo que se venía trabajando de los años anteriores. Pero se armó, ¿sí?, como estructura, como política pública. Pero a la base, ¿sí?, que el cuestionamiento que en general puedo hacer o le hacemos, ¿sí?, a la política pública, no solamente para las personas en situación de calle, son varias. Una, no considera a los sujetos, no son escuchados, no son parte, ¿sí?, incumbente al momento de hacer política pública. Siempre hay otros hablando por ellos, otros hablan por las personas en situación de calle, otros hablan por ellos, de los adultos mayores, las personas con discapacidad. Entonces hay una política que se hace muy desde el escritorio, muy desde arriba, sin considerar la voz de los sujetos. Ese es un primer elemento. Segundo, siempre con restricciones presupuestarias. Siempre hay temas que se trata de aminorar o disminuir al máximo los
los recursos destinados a esta población. ¿Sí? Si uno lo compara con el resto de los ministerios, el Ministerio de, salvo por el tema previsional en parte, todos son programas que cuentan con muy pocos recursos. Pero más de fondo es, para mi gusto, es la mirada, ¿sí? La no mirada desde una perspectiva de derecho. ¿Sí? Y por lo tanto es muy fácil que esos programas siempre caigan en el asistencialismo, ¿sí? En las medidas parche, en las medidas transitorias, ¿no? Y no se piensa realmente en que hay que resolver los problemas. ¿Sí? ¿Y Javier? Sí, es Sí, que a propósito de que mencionabas programa, por una parte tenemos una consulta, opinión también de Ignacio Echeverría, y luego le vamos a dar la palabra a Pablo Urrutia, que también quiere intervenir. Entonces, la pregunta de Ignacio es a propósito de cómo se valora desde la Fundación la política pública implementada por el Ministerio de Desarrollo Social de Vivienda Primero, que nos interesa especialmente, para resolver la problemática de situación de calle. En relación a los grupos de especial vulnerabilidad, la solución, desde mi perspectiva, es reconocer la especial condición de vulnerabilidad de ciertos grupos, como por ejemplo niños, niñas, adolescentes, aprovechando la nueva Constitución en relación del deber especial de protección del Estado. Entonces tenemos aquí una pregunta que focaliza directamente en Vivienda Primero. Ha sido un tema para la Fundación. Mira, en general, y esto es tal vez otra cosa que de alguna manera criticamos, ¿sí? Y hemos evidenciado de la política pública respecto específicamente a la población en calle, en situación de calle, es que siempre estamos copiando modelos de afuera. ¿Sí? Siempre lo que se hace para la población en calle es una adaptación de algo que viene de otro lugar o que fue usado para otra cosa. Nos compramos y estuvo muchos años, ¿sí? De boga en el tema calle, la famosa escalera, ¿no? La escalera que venía de España, ¿sí? Que decía que las personas estaban en una situación X, que caían y por lo tanto lo que había que hacer era una escalera de superación. Y eso en España seguro que funciona. No creo que mucho, pero probablemente que sí, probablemente funciona allá. Después nos trajimos ahora este programa, ¿sí? Que es una adaptación además de un programa que a su vez fue adaptado, porque la vivienda primero se hace en un contexto para población con problemas de adicciones en Estados Unidos, bueno, de ahí se ha masificado, tiene muy buena publicidad, muy buena prensa, viene con muchos datos, pero habrá que ver, ¿sí? Qué tan efectiva es en esta realidad chilena resolver primero el tema de la vivienda. Dicho que para nosotros el problema no es la vivienda, sino que fundamentalmente tiene que ver con todas las otros elementos que son parte de la situación de calle. Desde los elementos estructurales, ¿sí? O institucionales, las fallas que hay ahí, las graves fallas que hay ahí, y de todas las otras complejidades que tienen que ver con las adicciones, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la salud, etc. El fundamento de la casa primero es resolvamos primero la casa y después los otros componentes. Yo tengo mi duda de que eso vaya a resultar, al menos acá en Chile. ¿Sí? Es caro, ¿sí? Desde un alto gasto, ¿sí? Muy caro, ¿sí? Resolver, o sea, pensar que si tenemos 20.000 personas, aunque metamos 2 o 3, son 10.000 viviendas en un país que tiene un déficit de vivienda impresionante, ¿sí? No lo veo como muy viable. Creo que están habiendo experiencias, ¿sí? Ejecutadas por algunas ONG que están muy contentas, por algunas instituciones están muy contentas con lo que están haciendo, pero yo no sé si están tan contentas por los recursos que reciben o por los objetivos que se plantean, ¿no? Pero esta es muy reciente como para saber qué va a pasar. También en esta idea de adaptar el registro social calle es una adaptación y un anexo, y así se llama además, del registro social calle, o sea, hogares. Entonces siempre hay algo en la política pública nuestra de que no
piensa en la población y sus características particulares, y a partir de eso, y recogiendo además la experiencia riquísima que se ha desarrollado en este país, levantar alternativas para resolver los problemas de las personas. Se prefiere apostar, ¿sí?, por aquellas cosas que vienen desde afuera. Claro. Eso respecto para cerrar un poquito lo que pienso o pensamos, ¿sí? Sobre el ministerio, su política, y en particular sobre este programa de la Casa Primero. Y lo segundo no lo retuve, Nelson. No, solo añadir que Catalina Kusnir añadió acá un comentario que dice que además es una perspectiva bastante asistencial. Entonces, sí. A propósito de esto. Y luego la segunda parte es una opinión de Ignacio a propósito de la prioridad que debiera haber con temas de vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes en la próxima constitución, ¿no? O sea, también estaremos, creo, de acuerdo con eso también. Sí, yo creo que ahí básicamente es ratificar, ¿sí? Y darle el valor y el peso, la consistencia, el seguimiento, los recursos a esos acuerdos, ¿sí? Que hemos firmado y honrarlos como país, ¿no? Muchas veces estamos muy preocupados de cumplir con los acuerdos comerciales, pero estos acuerdos más ligados a lo social, a los derechos humanos, a los derechos económicos, sociales de las personas, más bien entre que los cuestionamos y los ponemos a la cola, ¿no? Y yo creo que la nueva constitución debería reafirmar los compromisos, sobre todo en este ámbito de Chile, respecto a la protección de las poblaciones especialmente vulneradas, los niños, niñas y adolescentes, los pacientes psiquiátricos y las personas adultos mayores. Sí, Los muy migrantes interesante también. ese contrapunto que estás poniendo, ¿no? Con el cumplimiento de responsabilidades comerciales versus responsabilidades sociales. Oye, vamos entonces con Pablo, que quería hacer una intervención, y luego Lara, que Lara supongo que será su apellido, tiene una consulta, la voy a leer luego de la intervención de Pablo. Ya, démosle, escuchémoslo. Pablo. Hola, Dale, Pablo. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿No se está escuchando Pablo en este ¿No? momento? Ahí sí, perfecto. ¿Sí? Sí, ahora sí. Hola, muy buenas tardes, felicitaciones a todos y gracias por estar aquí porque evidentemente les preocupa. Yo participo en la corporación Ecopasaporte. Nosotros somos un proyecto de acá de Chile que, un poco absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Francisco, nosotros buscamos desde las propuestas generar, generar reacción. ¿A qué nos referimos? Nosotros como proyecto buscamos, en base a la articulación con comunidades, poder generar soluciones que en la práctica puedan demostrar de que de repente con el ingenio ciudadano y cada comunidad, de acuerdo a sus problemáticas, a sus tiempos, a sus formas, puede resolver esto, porque hay mucha gente que quiere colaborar, pero de repente falta el ingenio. Lamentablemente, en términos prácticos, Chile lleva hablando más de 30 años de sacar a los niños de la calle, así que yo creo que difícilmente va a venir algo desde arriba. Entonces, creo yo que hay suficientes cerebros, hay suficientes ganas, y el objetivo es tratar de proponer algo, pero en un espíritu de código abierto y donde todos podamos dar nuestros comentarios y finalmente llegar a una aplicación que en definitiva los éxitos, los errores y todos los tropiezos que va a tener este camino los compartamos todos y finalmente no sean todos espectadores viendo cómo tiene el resultado el trabajo de poco. Yo creo que indudablemente el éxito pasa porque todos los que estamos interesados de resolver esto encontremos, y esa es un poco la invitación de nosotros, encontrar un lugar común donde efectivamente el que quiera puede hablar, el que quiere puede aportar y el que quiera puede ir viendo este proceso que también, apegado a la tecnología, nosotros pretendemos darle trazabilidad para darle verdad, porque lamentablemente en esto hay muchas ayudas que se las llevan verdaderas mafias que se dedican a aprovechar de repente buenas intenciones. Y bueno, como te digo, yo creo que es algo tan descarado y evidente que todos sabemos que pasa, y la idea que yo creo que entre todos, proponiendo y escuchando y entendiendo que es una problemática que si no la resolvemos nosotros, y un poco en base a los resultados, poder saltarnos la institucionalidad y que finalmente las diferentes autoridades se vayan sumando a un proyecto país más que simplemente a un levantamiento de fotos y de votos,
yo creo que hacemos el cambio, y aquí no pasa por seguir esperando, yo creo que es el momento de las propuestas, y eso es un poco, de verdad, encantado, los dejo invitados a todos, me encantaría conversar con todos. Mi correo es paulo@ecopasaporte.cl, el proyecto... Ahí se apagó el micrófono. Pablo, Pero ahora Perdón, ahí, aló, ahí lo abriste, sí, muy bien. disculpa. Entonces la idea es más que contarles, es invitarlos, y ojalá que podamos encontrar este punto de propuestas donde de verdad los invitamos a todos de poder articular. Nosotros funcionamos como una ONG, somos una articuladora de economía circular donde tenemos diferentes formas de poder levantar recursos para generar soluciones, pero como te digo, en base al trabajo colaborativo y de verdad en comunidad donde participen todos los actores, tanto públicos como privados, pero como te digo, que todos resolvamos y seamos parte de los éxitos y los fracasos, porque si seguimos siendo espectadores la gran mayoría, no se hace nada. Ya, así que felicitaciones y gracias, grande Francisco y todo, de verdad, maravilloso Nelson por el trabajo que hacen, y nosotros cambiamos Chile, no finalmente los que están dictando cosas ahí. Es re fáciles. Ya, un abrazo y cariño a todos, y los espero, ojalá podamos compartir, y por favor escríbanme los que, para poder eso, contar, Pablo. proponer. Pablo, si pudiese repetir tu correo. Sí, ¿Puedo en el anotarlo chat en el chat en el también? chat, si me lo Claro. permiten, voy a dejar la información de nosotros, pero Excelente. como te digo, entre antes nos conozcamos, yo creo que lo vamos a solucionar. ¿Ya? Así Pero que un claro, abrazo, cariño, y gracias por preocuparse de nuestro país. no, buenísimo. A ti, También gracias, Pablo. escucharte. Sí, sí. Bueno, además Diego dejó ahí el Instagram de Ecopasaporte, por si acaso alguien le quiere dar un vistazo. Avisarles que estamos con el plan de ir cerrando nuestra comunicación a las 7:15, no, más o menos. Hay un saludo a Lee, que está, la veo ya en pantalla. Está desde Ciudad de México, así que se merece un saludo especial. Eh, entonces, aquí Lara había dejado una pregunta, pero me dice que lo puede hacer abriendo su micrófono, así que adelante. Sí, que lo haga, que lo haga. Bienvenida. Hola compañeros, buenas noches, buenas tardes. Qué rico poder compartir la conversación, y me generó mucho ruido, muchas cosas. Concuerdo profundamente con cada una de las afirmaciones que ha hecho Francisco Javier. Yo trabajo en Hogar de Cristo, en el programa Acogida, que en el fondo hacemos las rutas de calle de Hogar de Cristo. Ya se le carga el programa. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Eva. Eva, perfecto, mucho gusto. Hola. Bueno, concuerdo con todo, pero me llama la atención varias cosas. Y ahí va la pregunta. O sea, yo siento que, ¿qué nos pasa a nosotros como ejecutores? Y me hago la pregunta constantemente, no solo se la hago a ustedes. ¿Qué nos pasa que no logramos levantar realmente a la persona en situación de calle como actor principal de todas las necesidades, de todos los proyectos y todo lo que ejecutamos? Y ahí yo creo que tenemos una responsabilidad, porque pasa que, o sea, por ejemplo, todos los programas que el ministerio trata de implementar son copiados, como dijo Francisco Javier, siempre estamos copiando cosas, pero ¿cómo no? O sea, ¿qué nos pasa a nosotros que no hemos logrado levantar de verdad las necesidades de las personas en situación de calle, y que puedan hacer proyectos que vayan referidos a lo que nosotros conocemos como experiencia? Nosotros tenemos la experiencia, nosotros conocemos a la gente, nosotros tenemos a la persona en situación de calle, que son todos iguales, pero todos diferentes. Tenemos nosotros el conocimiento, la experiencia, la relación, el bien, tenemos absolutamente todo, y no logramos levantarnos ante el ministerio. Ahora, también concuerdo con el tema de que todas las políticas las hace gente que de repente ni siquiera una vez se ha acercado a las personas en situación de calle. Y eso no logran entender cómo específicamente viven. Y ahí entro a la comparación siempre que hago, la gente que ideó el metro, los buses. En su vida han andado en metro. Y ahí me empiezo a cuestionar todo esto. Y me vuelve a salir esta inquietud. O sea, ¿cómo no logro ser capaz de decir al ministerio,
yo ejecuto código azul, ejecuto COVID, ejecuto etcétera, salgo a calle, ando con los chiquillos en la noche, no logro levantar sus reales necesidades, ellos como actores principales. Y ahí les dejo la pregunta, ¿cómo lo pueden hacer ustedes también? Y por otro lado, a pesar de que Vivienda con Apoyo lo ejecutan aquí en la fundación, también creo, ¿sabes qué? O sea, que lata que sea una imitación de otro proyecto y que más encima malamente la imitación. Pero también creo que es una oportunidad que los chiquillos tienen. Yo siempre he pensado que los chiquillos en situación de calle, ya, yo digo chiquillos desde los 18 hasta los 90 años, como me toca. Yo les digo chiquillos, no sé por qué a ellos los nombro como con su nombre, pero siempre yo me refiero a ellos como chiquillos. Pasa que yo tengo la convicción de que cuando uno tiene la oportunidad de probar algo, tiene la capacidad de decisión. Entonces, cuando un chiquillo logra dormir en una cama caliente, en una pieza donde pueda tirarse peos, que no lo escuchen los compañeros, creo que le da una oportunidad, una abertura tremenda para que tenga la posibilidad de decisión, de elegir, ¿quiero seguir en calle o no quiero seguir en calle? Y de ahí, claro, uno puede ir haciendo una planificación mucho mayor para que pueda lograr mejorar su situación y salir de ese programa que tampoco es eterno, pero creo que uno ahí debiera ser como, no sé, cómo proponer de que eso no es tan bueno como pensamos. Y ahí entra el tema de, no sé si alguien ejecutó Chile Solidario en su época, al principio. Francisco tiene que haber sido, ¿cierto? Parece que somos de los más antiguos. Yo ejecuté y me acuerdo perfectamente que, por ejemplo, uno de los ítems era estar inscritos en consultorio. Y tú con eso estabas listo a tu condición mínima, cumplida. Pero el objetivo que tienen las personas que ejecutamos temas no es que ellos estén inscritos, sino que se empoderen del derecho de ocupar el consultorio como un ciudadano de derecho. En situación de calle, pero ciudadano de derecho. Y ahí me entrampo en esto de pensar, no he logrado levantarlo a tal nivel que digan, no, pues en realidad lo estamos haciendo como la mona. Las políticas, los proyectos deben ser enfocados a ellos como actor principal y dejando el asistencialismo a un lado. Entonces, bueno, eso era, me extendí un poco, pero estaba súper atenta a lo que decías. Está muy bien, Eva, es más que notorio. Y está muy bien estas reacciones. La única lástima es el tiempo, pero nos podemos alargar unos minutitos. Ahora, quería antes, Javier, de que contestes a Eva, quería leer la intervención de Danae Salazar, porque tiene algunos elementos que se emparentan, ¿no? Porque ella escribió, considerando que en términos de políticas públicas el trabajo es insuficiente, ¿cuál sería entonces el rol de la ciudadanía y de qué manera se podría incidir o participar en pos de un mejoramiento de esta problemática a nivel país? Por otro lado, ¿hay algún estudio o cifras que se refieran al periodo que hemos vivido desde hace un año, estallido social y toda la coyuntura, y cómo ha impactado en las personas en situación de calle, ya sea en la agudización de su condición o vulneración de derechos en términos de violencia policial, represión estatal, etcétera? Sí, y hay elementos que están. Mónica luego pide la palabra, se la damos después de Javier que intervenga y yo creo que ya iríamos cerrando con eso por la tarde de hoy. Javier, adelante. Percibo la misma sensación de muchas veces que hablo a través de la virtualidad, pero también personas, de que el tema nos desborda, ¿sí? Y tiene tantas aristas y de ahí las complejidades, ¿no? Y la verdad es que no tenemos respuesta para todo, ni el tiempo a lo mejor suficiente para hablar de todo lo que habría que hablar para que podamos realmente tener impacto. Pero quiero precisar algunas cosas. Yo, en lo que me preocupa de la vivienda primero, es que no puede ser el pilar, ¿sí?, de toda la política pública. Para una población específica, eso puede funcionar, pero no funciona para los pacientes psiquiátricos, no funciona para los adultos mayores, no funciona para los niños, no funciona para los migrantes. Patologías duales no funcionan. Entonces, ahí yo creo, está bien, probemos, nadie tiene la varita mágica de decir esto va a resultar mejor que esto otro. Siempre aquí vamos acercándonos en el ensayo y el error, me parece bien, pero no puede ser que sea el pilar central y fundamental y se pongan
toda la apuesta o toda la ficha en ese programa. Sin duda tiene ventajas y tendrá desventajas, y habrá que mirarla, y en eso ser muy serio en el seguimiento y el monitoreo que se tenga ese programa. Segundo, sobre temas de cuál es el rol, ¿sí? O los roles, ¿sí? Y por qué, teniendo la experiencia, en el caso nuestro, que hemos sido ejecutores, que ya no lo somos, ¿sí? Que somos educadores, ¿sí? Que sí lo seguimos siendo, directos, que conocemos la realidad, que están las personas en situación de calle que también tienen que tener su propia voz. Yo creo que, y lo digo con lo último, el estallido demostró lo siguiente: pues, teníamos un Estado, una élite política, ¿sí? una élite que era sorda y ciega, ¿sí? Sobre la realidad. Y lo dijo el ministro de Salud, ¿sí? No sabíamos cómo era la realidad. Y yo creo que esto que abre el plebiscito, ¿sí? Lo que pasó ayer, sin duda, nos abre la posibilidad de escucharnos, ¿no? Y de interactuar y de que seamos escuchados. Ahora, eso pasa porque nos organicemos, porque, ¿sí? Porque no perdamos la calle, como se ha dicho. Nos sentamos que ayer se ganó y ahora que otros decían por nosotros, y sigamos con este sistema de representación de que finalmente no representa a nadie, solo a ellos mismos. Yo lamento también decirlo, ¿sí? Y lo digo con cariño y me pongo en la situación de ellos, que creo que como sociedad civil hemos fallado, ¿sí? Nuestras carencias institucionales, entre ellas la del propio Hogar de Cristo, nos hacen generar una relación de dependencia y de autocensura respecto a lo que plantea la política pública, porque están en cuestionamiento nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros recursos, ¿sí? Cosa que nosotros ya resolvimos en 2013, nosotros no recibimos plata del Estado, lo que nos permite decir y hablar y abrir esta oportunidad, cosa de que las instituciones, y entendiendo y comprendiendo, y siendo solidarios con ellas, no les es más fácil. Ahora, también reconocer que experiencia, historia en el protagonismo de las personas en situación de calle existe, ¿no? Una gran iniciativa fue el Pueblo en Calle, que fue antes y que finalmente condujo a todo lo que significó el Chile Solidario, el primer catastro de personas en situación de calle, ¿sí? Que fue liderado por el Hogar de Cristo, ¿no? En todo Chile se hicieron asambleas. Lo mismo pasó el año pasado, ¿sí? En diciembre tuvimos representantes de muchas regiones donde las personas en situación de calle se pronunciaron sobre la nueva Constitución. Entonces, hay que seguir, ¿sí? Esto es una construcción del día a día, del permanente, que no tenemos que perder el horizonte de que es el protagonismo, la participación, la organización, la que va a levantar alternativas para resolver este y otros problemas que tenemos como país. Igual decir que vamos a tener otros espacios, vamos a hablar de violencia hacia las mujeres en la cuarta charla, vamos a hablar sobre derechos humanos y situación de calle, donde vamos a ver específicamente cómo fueron o han sido vulnerados los derechos de las personas en situación de calle durante este periodo del estallido social o la revuelta y la pandemia, ¿sí? Eso lo va a hacer el Francisco Lago, abogado, ¿sí? Y también vamos a hablar, para poder ir profundizando, no hacer un barniz de todos los temas sobre migraciones con el que vamos a cerrar el ciclo. Así que bueno, la invitación es a que sigamos en esta conversación, ¿sí? Y así como Pablo nos plantea, quiero conversar con ustedes directamente, hagamos con cada uno de los que están participando, ¿sí? De mantener este canal abierto, ¿sí? Esta comunicación abierta. Eso, entonces Mónica haría nuestra última intervención de la sesión de hoy y con tus palabras ya cerraríamos, Javier. Bueno, aprovecho de saludar a la Ali, sí, sí, nos juegan en contra, Ali, estos cambios de horario, pero bueno. Sí, se me olvidó que ahora son 3 horas, perdón. No, me perdí tu exposición. Siempre bienvenida. Pero está grabada, así que la vas a poder ver después. Sí. Está. Bueno, sí, Mónica, adelante, por favor. Estás con el micrófono muteado, en silencio, o cerrado. Y parece que todavía está
Ahí está Ahora bien. sí, ya. Adelante, Ahora se sí. escucha perfecto. Hola a todos y a todas. Bueno, yo ejecuto, coordino el programa de tratamiento para personas en situación de calle con convenio Senda, que ejecuta la Corporación Cristo Obrero en Quillota. Y quería, bueno, hacer una reflexión. Yo sé que tengo poco tiempo, lo que es entregarle, o sea, no entregarle, sino que ser facilitadores, ¿cierto?, para que las personas de calle puedan expresar con su propia voz los derechos que ellos quieren ejercer. Y para eso nosotros tenemos que ser incidentes. Yo creo que a veces solamente nos hemos quedado en el plano de ejecutar una política pública sin mayor reflexión, sin hacer levantamiento, ¿cierto?, de las reales necesidades que se ven en el territorio. Y ahí estamos al debe. Entonces, cada uno de los programas, cada una de las corporaciones, fundaciones, ONG, ¿cierto?, lo que sea, trabaja de forma independiente y falta, ¿cierto?, falta organizar las redes, y me parece que esta oportunidad es súper buena para eso. Y más que restituir los derechos a las personas, que ellos tengan su voz y nosotros seamos meros, a lo mejor un mero puente, incidente, ¿cierto?, ante la sociedad y ante la política pública. Y ahí esa era una reflexión súper corta, ¿no? Porque, y nos falta ahí, pues nos falta incidir más, nos falta que las personas de verdad ejerzan sus derechos, que las personas puedan tener el espacio a ejercer sus derechos. Y a lo mejor por ahí va un poquito también de temor, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si las personas de calle empiezan a ejercer sus derechos? A lo mejor muchas de las fundaciones de la ONG nos quedaríamos sin trabajo. Pero así que no, ese De era eso se trata, un que pequeño quedemos aporte. cesantes. Que Sí, haya que trabajar en otras cosas, así es. ganándose la vida. Muchas Sí, gracias, Mónica. gracias por la Mónica, oportunidad. mándanos tus datos, me interesa mucho conocer la experiencia de usted. Creo que es Ok, un gran tema que ahí Ali está trabajando, Nelson también, el tema de las adicciones. Yo creo que es un gran desafío, ¿sí? De conocer la experiencia y levantar desde lo concreto algunos modelos y algunas alternativas para la población en calle. Que sin ser bien. el principal problema, es significativo el tema de las adicciones. Buenísimo. Muy bien. Entonces, por la tarde de hoy vamos cerrando. Yo, por mi lado, les agradezco muchísimo, no solo la presencia y participación, que es bastante considerable, sino que además también el entusiasmo con el que se han sumado a esta charla, que Javier, por su espíritu rebelde permanente, lo ha convertido en una sesión de conversación temática que abre nuevas posibilidades, y refrendar, digamos, la invitación para la próxima semana a las 18 horas de Chile, que tiene 3 horas de diferencia con México, y que nos ofrece la oportunidad de conversar a propósito de salud y personas en situación de calle. Este año, con el Colegio Médico Social, perdón, con el Colegio Médico, en la revista de Cuadernos Médicos Sociales, hicimos un número especial con Fundación Gente de la Calle, que está por ahí disponible en internet. No es tan fácil llegar porque tienen unos problemas con su página web, pero si tienen interés y lo demás, se comunican con nosotros y ya les hacemos llegar esos datos. Así que muchas gracias por mi parte, muchas gracias al Andrés, muchas gracias a Diego por la invitación. Ha sido un honor para mí estar aquí moderando la sesión. Mucha suerte a todos, buena semana, y sigan disfrutando de su aprobación de convención constitucional. Gracias a ti, Nelson. Y agradecer a Francisco también por la presentación y las preguntas. Fue un tremendo espacio. Siempre es grato y necesario poner en la mesa estos temas. Sobre todo la construcción de un país más digno. No se te escucha bien, Diego. Yo escuchaba bien, pero ahora sí está el micrófono en silencio. Ahí está abierto. Ahora sí. Ahí sí se escucha. Nada, quería agradecer a ti, Nelson, a Francisco, por las tremendas presentaciones, las preguntas, el diálogo que se generó, con un tremendo espacio. Siempre es grato y necesario poner estos temas en la mesa, decía.
sobre todo en la construcción de este país que queremos que se nos afronten unos nuevos desafíos en lo constitucional. Agradecer a las personas también que nos acompañaron esta tarde, que se motivaron con sus comentarios, con sus preguntas. Ya generamos bastantes lazos con los correos. Cualquier cosa, cualquier duda, vamos a mandar el link. Y la invitación está abierta para la tercera charla, como decía Nelson, como decía Javier también, que el próximo lunes 9 de noviembre estaremos conversando acerca de la salud y situación de calle, desde las 6 horas a través de esta misma modalidad. Así que muchas gracias y como siempre decimos en la Fundación, que la calle no calle. Hasta luego. Que la calle no calle. Sí, que la calle no calle.